María les va a hablar de la Biblia. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? El paraíso de Dios está en los cielos y en el abismo está el fuego del infierno. Así que, ¿a dónde quieren ir bajo la ley de Jesucristo? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que ténganle miedo a Dios, porque después de quitarles la vida, si le pecaron con el cuerpo, propiedad de Dios, van al fuego del infierno. Lucas capítulo 12, versículo 4 al versículo 5. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Dice Lucas capítulo 16, versículo 19 al versículo 24. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió y fue enterrado, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego, sea el fuego del infierno. Así que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al versículo 17. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que el Espíritu es Dios Todopoderoso, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y quién es el Todopoderoso? Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Van a estar en el tribunal de Jesucristo. ¿Ok? Dice, como nosotros somos casa de Dios, templo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu?
el Señor, el Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial, la cual nos cubrirá como un vestido para que no quedemos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser desnudados, sino más bien ser revestidos. De tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida, y Dios es quien nos ha preparado para esto y quien nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza, sabemos que mientras vivimos en este cuerpo estaremos como en el destierro lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien salir de este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que dejemos este cuerpo, que sigamos en él. Salimos del cuerpo y nos vamos a presentar ante el Señor, porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dios va a pedir cuentas de pecado, de lo bueno y de lo malo, va a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. A cada uno va a mirar qué hicieron mientras estaban en el cuerpo. Dice Juan capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Jesucristo es Dios. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 y versículo 17 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice el versículo 14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está el paraíso de Dios, como le dijo el malhechor a Jesucristo. ¿Y cómo le dijo Jesucristo al malhechor? Dice, el que estaba crucificado junto con él. Dice Lucas capítulo 23, versículo 42 al versículo 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces dice Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 1, versículo 6, versículo 23 y versículo 24. También versículo 21. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que por la palabra de Cristo serán juzgados. Ya no estamos en el Viejo Testamento, sino que estamos en el Nuevo Testamento. Cuando murió Jesucristo y se crucificó, y volvió a la vida, entonces empezó a valer su testamento. Así que ya estamos bajo su ley. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice Juan capítulo 1, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 15 y versículo 16 y 17. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, pero él murió y resucitó. Así que dice aquí Hebreos capítulo
4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así que estamos ya en la casa de Dios, que es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la iglesia, su cuerpo. Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 32. Hebreos capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria, la casa de Dios, que era el cuerpo de Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, Jesucristo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, que es el cuerpo de Jesucristo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, la cual casa somos nosotros. Eso es lo que está diciendo el cuerpo de Jesucristo, porque somos, dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Así que Él es la iglesia. Los que estamos unidos a Jesucristo, por medio del bautismo, nos unimos a Él en su muerte, en su crucificación, y empezar una vida nueva, de no cometer ningún tipo de pecado. Porque si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino la terrible amenaza del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Dice el versículo 3 al versículo 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que está diciendo. Por eso dice que respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vamos a nacer del Espíritu. Así que ahí en la muerte no termina todo. El Espíritu sigue con vida. Y nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Nacer del Espíritu.
agarrar cuerpo celestial como los ángeles de Dios en el cielo. O se quedan en el paraíso de Dios o van al fuego del infierno. Depende de cada uno porque somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Cada uno le va a entregar cuentas a Dios de lo que haya hecho, de lo bueno y de lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que tienen que tener mucho cuidado de lo que hacen con el cuerpo porque es propiedad de Dios. Si le pecan a Dios, le cometen adulterio. Dice Mateo capítulo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces va a separar las cabras de las ovejas. Y eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 25, versículo 31 al versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogistes, estuve desnudo y no me cubristes, enfermo y en la cárcel y no me visitastes. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Depende de cada uno donde quiera ir. Cada uno. Porque cada uno da a presentar lo bueno y lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Lo bueno o lo malo que haya hecho para otro ser humano, Dios lo va a mirar. Porque se lo hacen a Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Se lo hacen a Jesucristo. Bueno o malo que hagan para otro ser humano, se lo hacen a Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 5, versículo 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno. Nada de que aquel va a pagar por mí. Nada de que aquella va a pagar por mí. Cada uno es propiedad de Dios. Y cada uno es casa de Dios. Templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu es Dios. Camina con nosotros, anda con nosotros todos los días. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso es Jesucristo. Así que
no le cometan adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios, porque algunas personas se creen que son dueños de sus cuerpos. Entonces, hay personas que se divorcian y dicen, ¡ay, ya soy libre! Ya me divorcié. Ya me puedo casar con otra. Ya me puedo casar con otro. Mentira. No son dueños de su cuerpo. Aquí es que Dios une a marido y a mujer en unión conyugal para toda la vida a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y cuando se divorcian y se casan con otra persona, le son infieles a Jesucristo, le cometen adulterio. Santiago capítulo 4, versículo 4 al versículo 5 dice, hasta el versículo 7. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces dice Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Al Señor quién? Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Jesucristo es la iglesia, su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, que es su cuerpo de Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, amó a su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién? De la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, al cuerpo de Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo está diciendo bien clarito. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, su cuerpo. Cuando se unen en unión conyugal, dejan a su padre y a su madre. Por eso es que no son libres. Cuando se divorcian y se casan con otra persona en vida de su marido, en vida de su mujer, porque le cometen adulterio a Cristo. Ahora la infidelidad es a Cristo. El adulterio es a Cristo. Nada de que le cometa adulterio a quién sabe a quién, no, es a Cristo. A la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 6 al versículo
12. Pero en el principio de la creación Dios los crió hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola carne, una sola persona, como dice acá. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Comete adulterio contra la primera. No dice le comete adulterio a su mujer, no dice. Sino que comete adulterio ¿a quién? A Cristo. Contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Es a Cristo el adulterio. Entonces, dice Lucas capítulo 16, versículo 18. Lo pueden leer, yo voy diciendo en qué capítulo y en qué versículo lo estoy leyendo para que ustedes lo lean, por si yo no veo bien las letras, ¿eh? No vayan a pensar que no las miro. Así que ustedes lo leen. No voy a decir, ay, esta nos está diciendo mentiras. No, léanlo. Para que no digan que les estoy diciendo mentiras. Entonces aquí dice: si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Cuando el hombre no cuida de la casa de Dios, que es su cuerpo, le comete adulterio a Dios, pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. Tiene que cuidar de la casa de Dios, que es el cuerpo del hombre. Cuando Dios se refiere al hombre, se refiere a mujer y a hombre y a mujer. Entonces, dice de que no cuide bien la casa de Dios, Lucas capítulo 16, versículo 1 hasta el versículo 25. El hombre que tiene otra mujer, cuando ya le tocó la primera, va al fuego del infierno a pagarle a Dios por adulterio. Y la mujer que tiene otro hombre en vida del primero, Dios le da muerte eterna y no vida eterna. Así que tengan mucho cuidado de cómo le pecan al Todopoderoso. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al versículo 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dice, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 14 al versículo 20. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembros de Cristo. ¿Ok? Quitaré pues los miembros de Cristo, que es el cuerpo del hombre. Miembro de Cristo, el cuerpo del hombre. ¿Ok? Y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Que va a agarrar el cuerpo del hombre y hacerlo parte de una ramera. Dice que de ningún modo. ¿Ok? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No somos dueños de nuestros propios cuerpos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo es de Dios, pertenece a Dios. Así que cuando el hombre, que no las engañen mujeres, cuando el hombre ya hizo cuerpo con una mujer, sea con ramera o sea con no ramera, ya hizo una sola carne con la primera que tocó. Entonces, por causa de fornicación, evita la fornicación y cásate hombre. Ahora, por causa de la fornicación, porque no la evitaste y ya hiciste un solo cuerpo con la primera, te tienes que divorciar de la mujer, porque la haces caer en pecado de adulterio. La haces pecar y va a ir contigo al infierno. Te la tienes que quitar, porque te está haciendo cometer adulterio, aunque la hayas agarrado virgen. Tú no vales más que ella. Simplemente que tú ya te tocó la primera mujer y hiciste un solo cuerpo con la primera, al cuerpo de Cristo. La estás haciendo pecar, aunque la hayas agarrado virgen. La haces cometer adulterio. El cuerpo es propiedad de Dios, no tuyo. Entonces, dice Mateo capítulo 5, versículo 32. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie. Y el que se case con la repudiada comete adulterio. Tienes que divorciar porque te está haciendo caer en pecado, o vas al fuego del infierno con ella. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Nada más con que la mires con deseo, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es tuyo, es propiedad de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Simplemente te está diciendo Jesucristo, no es que te vas a sacar los ojos o las manos o parte del cuerpo, simplemente no permitas que otra persona te haga caer en pecado. O tu mano te traiciona, tus ojos te traicionan, hombre, tu boca te traiciona, dices groserías con la boca, con los ojos miras con deseo, te traicionan los ojos. Y como tú estás al cuidado de la casa de Dios, entonces a ti te pasan cometiendo adulterio los ojos, la boca, las manos, el pene. ¿Y qué vas a hacer con esa mano traicionera y esos ojos traicioneros y esa boca traicionera y ese pene traicionero? O una persona que te está haciendo caer en pecado. Cada que te toca el pene, la mujer te hace caer en pecado porque ya te tocó la primera mujer, andas perdido de tu primera mujer. Cuando el hombre se casa no virgen, con fornicación, hace cometer adulterio a la mujer con la que se casa. O cuando la mujer se casa no virgen, con fornicación, hace cometer adulterio al hombre con el que se casa, porque el que se casa con divorciada, repudiada de su primer hombre, comete adulterio. Por eso no les conviene casarse con mujer de fornicación, que se casa no virgen. Se tienen que divorciar.
Por esa causa y motivo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera, le dijeron sus discípulos, y así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Claro que no te conviene casarte con una mujer de fornicación no virgen, porque vas a cometer adulterio con ella. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Por causa del reino de los cielos, porque no podrán heredar el reino de los cielos los fornicarios, los adúlteros. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Todo lo que hagas con la carne, con el cuerpo, propiedad de Dios, es el fruto del Espíritu. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que ya saben a dónde quieren ir. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso dice la Biblia que venced lo malo con lo bueno. ¿Ok? Dice Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vayan venciendo lo malo que hayan hecho. Lo malo es que si se casaron no vírgenes, cada que tocas a la mujer, cada que tocas al hombre, estás pecando y estás pecando y estás pecando. ¿Cómo vas a vencer lo malo? Haciendo el bien. Si cada que la tocas a la mujer, casado o no virgen, casada o no virgen, tocas al hombre, estás pecando. ¿A qué horas eliminas lo malo? ¿Estás cometiendo adulterio? Entonces por eso dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué mala onda de veras.
casados no vírgenes, o que no están con su primer hombre, o que no están con su primera mujer, peque y peque y peque y peque y no dejan de pecar cada que se tocan, y perdidos de su primer amor. Primeramente el primer amor a Dios, porque seguramente no lo buscan a Dios, y el primer amor de su relación conyugal. Por eso Jesucristo nos dejó 2 mandamientos. Dicen sus mandamientos, Jesús les dijo, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si te casas no virgen hombre? ¿Cómo vas a amar a la mujer? Tú dices que la quieres y que no sé qué, y que por eso te casas con ella. Pero ¿cómo le vas a amar a tu prójimo si la vas a hacer pecar? La vas a hacer cometer adulterio contigo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo, mujer? Si lo vas a hacer pecar, lo vas a hacer cometer adulterio, perdida de tu primer hombre. No se puede. Para nada. Entonces, Hebreos. Aquí en Hebreos, ¿qué dice? ¿Verdad que los judíos deseaban una patria mejor? Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, en el paraíso de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 14 al 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No más que por medio de Jesucristo es para todas las naciones. Por medio de Jesucristo. Antes nada más en el Viejo Testamento hablaba Dios para los judíos. Pero por medio de Jesucristo es para todas las naciones. Para todo aquel que obedezca a Jesucristo, porque Él fue a preparar morada para todo aquel que quiera venir, pero obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él, o sea, de su palabra. Y su palabra empieza de Mateo hasta Apocalipsis. No le busquen en el Viejo Testamento, no, por medio de su palabra. Mateo, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Y quién es el marido? Jesucristo. La nueva Jerusalén, con gente de todas las naciones. Esa es la esposa. La nueva Jerusalén, con gente de todas las naciones, la esposa de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3.
Porque celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que si les son infieles a Jesucristo y no lo obedecen y pecan con el cuerpo propiedad de Dios, ya que son cuerpo del cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 9 al 10, Apocalipsis capítulo 21 versículo 23 al 27, Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 al 5, Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pues me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Que dice: venced lo malo con lo bueno, venciendo lo malo con lo bueno. Se están lavando sus ropas, ¿ok? Y puedan entrar por las puertas en la ciudad, la nueva Jerusalén, en el paraíso de Dios. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Y van para dónde? Apocalipsis capítulo 21 versículos 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que mucho cuidado, mujeres, porque no pueden tener otro hombre en vida del primero. Otro marido. Para nada. Dios le da muerte eterna porque le llevan frutos de muerte y no de vida, que sean de otro esposo de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Versículo 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice Romanos capítulo 7 versículo 1 al versículo 6.
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, comete adulterio. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro del que resucitó de los muertos, que es Jesucristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que ya saben, tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? En primera, eviten la fornicación y cásense, mujer y hombre vírgenes. Porque después vienen los adulterios metiéndote, uniéndote o casándote con otra persona. Y le pagarán a Dios por adulterio, pecando con el cuerpo propiedad de Dios. Eso es lo que dice la ley de Dios, la ley de Jesucristo, que es la ley de Dios. Bueno, aquí les habló María Salmorán. Y mire, la ley de Cristo, que es lo que dice, es para su bien. Porque Dios va a pedir cuentas a cada uno de lo bueno y de lo malo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo.